Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono, Ana María Oliva, feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es el episodio número 24 y vamos a hablar con Paco Vinagre. Vamos a tener una maravillosa conversación desde la ciencia hasta la conciencia. Y estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que les permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al máximo número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y hoy tenemos aquí a Paco, que Paco lleva un bagaje ligeramente parecido al mío, vamos a decir así. Compartimos esa trayectoria que desde la ciencia y la ciencia dura se nos va abriendo la mente y el corazón hacia otros mundos. Bienvenido, Paco. Pues muchísimas gracias, Ana María, por invitarme y un placer estar aquí compartiendo este espacio y este tema. Qué bueno. Paco, tú vienes del mundo de la física dura. Sí, Y a sí, partir física teórica. de la física teórica, que parece como, no lo sé si casi como la ingeniería, las antípodas de cualquier mirada que vaya más allá de lo material. ¿Qué te encontraste tú estudiando esa física teórica y qué te hizo abrir la mente hacia otra realidad? Pues a ver, cuando empiezas la carrera de física, bien, también dependiendo de las personas, ¿no? Pero yo en ese momento buscaba como la explicación de cómo funcionaba el mundo, ¿no? Te iban a explicar, dar el manual de instrucciones y tú ya lo podías seguir para todo. Y bueno, pues es una visión así muy de niño, ¿no? Porque en el fondo también es un poco lo que te transmiten en- durante el tiempo educativo, ¿no? En toda la parte que haces de instituto y el bachillerato. Y cuando llegas a la universidad, pues un poco como que te mantienen esa misma visión. Los primeros cursos sigue siendo igual, más o menos, tú tienes tus asignaturas y te van contando toda la película que ya te habían contado. Y si no tienes tú mucho interés y buscas cosas por separado, por tu cuenta, realmente puedes pasar toda la carrera y ya está. Has acabado y punto. Pero en mi caso, yo quería hacer astrofísica porque quería conocer qué pasaba en el universo y cayó en mis manos un libro de Halton Arp, que fue uno de los grandes astrofísicos del siglo XX hasta que cometió el error de sacar unas imágenes que iban en contra del modelo oficial. Él era capaz de obtener imágenes, hacía catálogos de galaxias, pues obtuvo alguna en la que se veía un halo que rodeaba un cuásar, una galaxia con un cuásar. Y se supone que un cuásar es una galaxia muchísimo más antigua, a una distancia tremenda, y por supuesto no pueden estar juntas, porque el corrimiento al rojo que indica las distancias, pues no coincide. Y claro, pues a partir de ese momento, cuando me leí ese libro, que además en el libro proponían otras teorías sobre la materia, incluso de que la materia, según se iba creando, podría tener masa diferente y con el paso del tiempo y la interacción gravitatoria, pues la masa aumentaba. Y aquello me dejó alucinado. Era como, ah, pero hay otras teorías aparte de lo que nos cuentan a nosotros en la carrera. Hay teorías, hay herejes ahí fuera diciendo cosas diferentes, ¿no? Ahora cuando Claro. hablabas decías muy, muy infantil la mirada, bueno, en realidad muy griega, ¿no? Porque la palabra physis, la palabra física, tiene el Ujú. origen en eso, en la comprensión de cuál es la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces uno tiene ese interés genuino de querer conocer cuál es la naturaleza esencial de todo lo que existe. Igual lo que ha pasado es que se ha pervertido un poco, ¿no? Ese origen. Sí, yo no sé si se ha pervertido
hemos caído en la propia trampa de la explicación. Cuando intentamos explicar las cosas tenemos que simplificar, ¿bien? Tenemos que encontrar aquello que es lo importante y dejamos lo accesorio y eso no lo investigamos, nos quedamos con lo central. Y claro, al hacer eso, nosotros nos fiamos de que se puede hacer, que no hay ningún problema, que hay unos términos fundamentales y luego están otros términos que van perdiendo valor eh, según vamos añadiendo, ¿no? Es como la cola, esa que se pierde. Pero resulta que luego siempre hay cosas que no encajan. Y uno de los ejemplos era el problema de los tres cuerpos. Yo te hablo de astrofísica porque es, ¿no?, la parte que me interesaba a mí, astrofísica o cosmología. A nosotros en el instituto, en la carrera, te venden toda la parte esta de gravitación, tienes ahí tu ecuación de la gravitación universal, maravilloso, lo aplicas a todos los cuerpos, siempre que sean dos. Porque cuando tienes tres, ya no lo sabes resolver. Y entonces es otra parte que te obliga a plantearte, pero vamos a ver, si ya un problema con tres cuerpos no lo sabemos resolver, ¿cómo estamos suponiendo que de verdad entendemos cómo funciona la naturaleza? O sea, que te encuentras primero un astrofísico que te habla de algo diferente, que te está diciendo que las cosas no son como parecen, te vas encontrando que de pronto algo que se supone que es una ley universal no la sabemos aplicar, más que en la Ujú. simplificación, más, en el caso más simplificado, y te vas encontrando, ¿qué más? Pues lo siguiente que me encuentro, que ya venía ahí en mi mente cuando empecé la carrera, es un tema de ciencia ficción. A mí me molestaba profundamente que la luz fuese el límite de la velocidad, porque entonces, ¿cómo íbamos a ir a otros planetas como en la Guerra de las Galaxias? En el fondo nos movemos así, nos movemos por nuestras historias, ¿no? Aquello que nos motiva. Y claro, yo estaba peleado con Einstein. Era como decir, tío, tiene que haber algo que te permita ir a otro planeta, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? Sí, hay millones de planetas. ¿Y luego? ¿Y Y qué? Si además no podemos salir. nosotros hemos crecido con Star Wars y Star Trek y todas estas cosas, ¿no? Claro, claro, exactamente, ¿no? Y entonces, en la carrera, como que eso, Einstein es Dios y eso no se cuestiona para nada. Hasta que también te pones a leer que lo bueno que yo tuve es que ya empezó el acceso a Internet en aquella época. Y entonces te podías ir a a la biblioteca y ponías ahí en el ordenador aquel de la época y te ponías a buscar cositas y aparecían artículos y entonces encontrabas que había gente que cuestionaba la relatividad de Einstein, tanto la especial como la general. Y claro, pues yo con esa motivación de no tiene que haber naves del hiperespacio, ¿no? Pues te ponías a mirar todos esos artículos y poco a poco como que se iba generando esa visión diferente de la realidad, ¿no? Y pues de ahí, luego por casualidad, yo preparé las oposiciones para instituto. Y al año siguiente, pues estuve dando clases en un instituto y uno de los profesores, pues él estaba haciendo la tesis en la universidad y entonces me ofreció a mí también si quería ir a la universidad a hacer una tesis en ingeniería química. Y éramos ahí un par de espías infiltrados, porque nosotros que veníamos de la parte de física, yo de la física teórica y él también de la física relacionada con la meteorología y estas cosas, pues nos habíamos colado en un departamento de química realmente a investigar cosas de física. Bien. Y claro, eso no le gustó mucho luego al final al profesor que nos lleva la tesis. Él la pudo leer, yo no. Y justo en esa investigación que hacíamos, nosotros trabajábamos con lo que se llamaba lechos fluidizados, que es un sistema que utilizan en ingeniería química para hacer pasar a través de un sólido hecho bolitas, muy pulverizado, gases de tal manera que se puedan limpiar, que pueda haber reacciones y tal, ¿no? Entonces, ese movimiento interno del gas a través del sólido tiene una dinámica caótica. Es decir, es muy complicada de modelar y entonces tienes que
utilizar otras ecuaciones o otra manera de pensar la física para entender cuando ese sistema está en su régimen óptimo, ¿no? Entonces, él estaba en ese tema de la física caótica, que es algo que no te dan en la carrera, ni te hablan de ello, ¿vale? Y yo, como también estaba, por otro lado, montando una empresa informática, pues me habló uno de los compañeros de las redes neuronales. Y entonces dije, pues ya está, juntamos las redes neuronales con el estudio del caos y aquí tiene que salir algo. Y bueno, yo Y creo por que eso cierto, fue lo... solo como paréntesis, muchas Sí, veces sí. hablamos de redes neuronales y la gente se cree que estamos hablando de neuronas biológicas, porque esa es otra de las cosas que yo diría que nos han secuestrado, ¿no? Ese lenguaje, te dicen redes neuronales y tú piensas que estás haciendo un ensayo con neuronas de algún animal por ahí conectadas, pero no, estamos hablando de algoritmos. Sí, sí, son redes neuronales artificiales, Ok. que de hecho son algoritmos súper simples. No es más que una serie de entradas a las que les pones un numerito delante para indicar cuánto de importantes son cuando se procesan, luego la pasas por una función y te da un resultado. ¿Bien? Que sería como simular de la manera más simple cómo funcionaría una neurona en el cerebro. Y luego lo curioso es que cuando juntas esas neuronas empiezan a pasar cosas. Y llega a un punto en el que se demuestra matemáticamente que las redes neuronales son capaces de aproximar Ujú. cualquier función, sea lineal o sea compleja, sea caótica. ¿Bien? Y las funciones caóticas, el problema que tienen es que como quieras modelarlas utilizando los sistemas clásicos de polinomios y este tipo de cosas, olvídate, no vas a poder. Pero ahí tenemos a un físico que tiene una cabeza un poquito más abierta de lo que le han enseñado y una curiosidad más grande que empieza a hacer investigaciones y de ahí hasta llegar a lo que tú haces ahora, hasta la holosofía. ¿Qué pasó por el camino? Pues a ver, en un primer momento pasó mi madre con temas de los libros de autoayuda. ¿Ven? Pues cuando llegas a la adolescencia y tal, pues ves que sientes cosas que no encajan, que empiezan las peleas internas y todo eso. Y entonces, pues mi madre tenía ahí sus libros, el método Silva y otros cuantos, y por ahí ya se creó una semilla, ¿no? Yo seguí mi camino, o sea, la parte de física teórica y todo esto, pero siempre había como una parte abierta a eso y también me parecía muy interesante entender cómo funciona la mente de las personas, cuáles son las reacciones que tienen, qué las provocan, ¿no? O incluso poder ayudar, el poder hablar con ellos para darles otros enfoques, ¿no? La típica visión de esta cognitivo-conductual, que también mi padre anda por ese camino. Pues todo eso queda como por ahí de fondo y también cuando estaba en el instituto enseñando, yo hice la oposición de física y química, pero me tocó dar matemáticas. Eso son cosas que pasan. Y lo que me di cuenta era que lo que a mí me gustaba era hablar con los chavales. Era, pues, intentar ayudarles, porque luego te contaban las batallas que pasaban en su casa, que a mí me tocó dar clase en un pueblo que lo llamaban el pueblo de la segunda oportunidad, porque estaba lleno de separados. Entonces, todos los chavales que estaban ahí en el instituto, pues de una manera u otra en casa, pues había algún tema complicado. Y pues te ves ahí, yo que tenía 23 años, pues te ves con toda la ilusión de poder intentar ayudar un poquito y facilitarles las cosas, ¿no? Veías cómo además se generaban las amistades entre ellos, las relaciones, y todo eso, pues, como que era lo que me llamaba, ¿no? Y luego se dio una situación que yo creo que fue clave para quitarme la ilusión de dar clase, que en una reunión en la que se ponían las notas, final de curso, pues estaban evaluando a un chaval que justo había empezado a funcionar bien en el último trimestre. Pero en ese último trimestre había empezado a funcionar bien porque se había
echado de novia a la mejor de la clase. Y veías que había tenido una progresión tremenda. Y entonces era como decir, este chico tiene que seguir adelante con esta chica para que esto no se pare. Y en esa reunión, pues había una profesora que decía, no, no, es que mi asignatura no la ha aprobado y no puede pasar. Y claro, pues ahí te quedas en ese punto que dices, pero aquí estamos formando a personas, estamos ayudando a gente a avanzar, a ser mejores personas o qué estamos haciendo. No ha aprobado mi asignatura. ¿Eso es un criterio para decidir la vida de una persona? Bien, y ese es el punto en el que perdí ya toda la ilusión por dar clase y pues me di cuenta que lo que me importaba era realmente ese trato con las personas y el ser capaz de ayudarles. Y eso quedaba ahí de fondo, ¿no? Aún así, yo seguí otros, pues, que fueron como 10 años más en informática, trabajando en una empresa de informática y también con la tesis esta que me llevó 7 años escribirla para luego no poder defenderla. Qué tremendo. Yo te entiendo perfectamente lo que hablas de las juntas de evaluación, porque desgraciadamente también fue mi experiencia muchas veces. En otros casos conseguimos remontar a los chiquillos, ¿no? Pero entiendo esa sensación de decir, es que aquí estamos para ofrecerles algo bueno, no para castrarles, ¿no? Y no para frenarles cuando realmente están arrancando. Pero bueno, pues cada uno tiene su punto, ¿no? Su momento. Sí, sí. Pero bueno, y entonces sigues adelante, sigues aprendiendo, sigues Sí, buscando. pues hay un parón realmente en ese aprendizaje, o puede que no, pero vamos, yo así como muy conscientemente no lo tengo. Hay un parón como de 10 años, ¿no? En ese proceso en el que montamos una empresa de informática con unos amigos. Entro también de profesor en la universidad de programación en lenguaje C y estoy ahí con la tesis. Y toda esa parte, al final acabo desarrollando como una sensación de no estar conectado al mundo. Bien, sí, soy capaz de racionalizarlo todo, es decir, si pasa algo malo, pues bueno, le das unas cuantas vueltas y lo asientas. ¿Que pasa algo bueno? Pues también le das unas cuantas vueltas y lo asientas. Tampoco permites que lo bueno se active, ¿no? Te quedas como en un punto muy neutro de de, vida. de anestesia. Exactamente. Y ese es el momento en el que también, así por casualidades y tal, pues había hecho un curso de Reiki. Pues me ofrecieron, vamos, logré entrar en una empresa, en esa empresa pude llegar a un puesto que estaba bastante bien económicamente y tal, y me di cuenta que tampoco me llenaba, que lo había conseguido eso que se supone que ya habías triunfado en tu vida, ¿no? Y era como, ah, vale. Y entonces, pues nada, de nuevo por casualidad me apunté a otro nivel de Reiki y resulta que no era otro nivel, sino que era el curso de terapeuta de Reiki. Y yo en vez de darme de baja, pues me lo hice entero. Y a partir de ahí, pues es como que estás diciendo, oye, hay algo dentro de ti que quiere cambiar, ¿no? Que te quiere llevar para otro lado. Y ahí se juntó luego con la crisis del 2008, 2007-2008, y pues también gracias al universo me despidieron y ya fue como el momento de acabar ese curso, el despido y decir, pues voy a hacer un cambio en mi vida y me voy a dedicar a las terapias. Y ahí entré en toda esta parte de las emociones, ¿no? Y de cómo funciona nuestra mente, aquello que también ahí en un principio quería encontrar. Y lo que creo que me vino impresionantemente bien fue todo ese bagaje científico para poder entrar en este mundo de una manera lógica, buscando la coherencia y la lógica dentro de las herramientas que utilizas y los resultados que obtienes. Bien, y ese yo creo que es un punto diferenciador, ¿no? En cómo abordo yo estos temas.
Sí, y es un punto muy importante porque desgraciadamente hay veces que hay una tendencia como a descartar el valor de las observaciones personales, a descartar el valor de la experiencia propia y del sentido común, ¿no? Tenemos, tenemos un mundo tan caótico en este momento que poner un poquito de estructura y de orden siempre es bueno. Y tú te has dedicado también a ir poniendo pues toda esa mirada horizontal sobre un montón de líneas de saber diferente y darle coherencia a todo ello y encontrar cuáles son los patrones comunes de los que nos están hablando, ¿cierto? Ujú. Sí, además ahí entré en contacto con una asociación, aquí en España se llaman Universidades Populares, que provienen de las universidades o las escuelas de enseñanza libre del siglo XIX y que lo que intentan es pues, llevar la cultura a la gente, pero de una manera no tan oficialista, ¿no? Entonces ahí pues tuve la oportunidad de dar charlas pues de la parte emocional, bien, con ese enfoque más de neurología y también me ofrecían pues dar charlas pues de la parte de física, ¿no? Como tenía la carrera, pues empecé a combinar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces daba charlas por un lado de cómo funcionan nuestras emociones, cómo lograr esa transformación y mientras pues explicaba pues lo que era la cuántica, otras visiones de la cuántica, si existe el azar, si es lo mismo la nada que el vacío e incluso pues el orden de dónde viene, ¿no? Si viene del caos o de qué viene. Entonces, todo eso me ayudó a ir encajando piezas que al final forman ese conjunto que he acabado llamando holosofía, que la idea detrás de ese nombre es que nos demos cuenta de que si vivimos en un sistema único, al final todo está interrelacionado y que resulta más fácil encontrar la coherencia en las cosas si vemos la foto de conjunto que no especializarnos en un único campo. Porque si estás dentro de un único campo, hay muchas cosas que puedes explicar dentro del modelo que se maneja en tu campo. Pero cuando sales de ese campo y tienes que explicar un efecto en otro diferente, pues entonces eso te obliga a descartar muchas opciones, porque tiene que encajar con eso otro que en el otro campo también funciona. ¿Bien? Y cuando haces eso, uniendo biología con física, con psicología, con enseñanzas místicas, con chamanismo, te das cuenta de que hay piezas que encajan, pero que también obligan a descartar muchas otras. ¿Bien? Y eso te permite llegar incluso a entender qué es el misticismo, pero de una manera lógica, incluso. Y lo que pasa es que ahí cruzas muchas barreras mentales, porque ya sabes que esta sociedad materialista en la que vivimos, o no sé si hasta postmaterialista, no sé cómo sería la descripción, primero lo que no ves no existe y segundo hay que dividir para observar. Yo estoy de acuerdo en que hay que dividir, que muchas veces está bien dividir para observar, pero nunca para comprender, porque comprender no puedes comprender desde la división, solo puedes comprender desde el volver a juntar todas las piezas, ¿no? Pero claro, ahí ya estás mezclando, estás tocando líneas que se van mucho. O sea, una cosa es que desde la física hables de la física cuántica, incluso que hables del éter, pero de pronto me metes el chamanismo y alguna persona va a estar diciendo, bueno, pero es ahí ya nos hemos ido 3 pueblos demasiado lejos en la comprensión de la vida, ¿no? Porque son temas que Ujú. todavía se consideran pues muy proscritos, ¿no? Todavía son temas que tienen un halo de inverosimilitud, un halo de Mm. acientificismo, un halo de, bueno, pues de cierto modo de, no te voy a decir de mentira, pero sí de, ay, mira qué exótico, ¿no? O sea, qué loquitos estos Sí, primitivos que todavía adoraban al sol, ¿no? claro. El tema es que ahora mismo tenemos el conocimiento científico para poder explicar por qué el chamanismo ha funcionado. Y lo digo desde darle valor a la experiencia humana. Es decir, si unas personas se han tirado miles de años con un tipo de conocimiento o sabiduría aplicándolo, yo creo que le tenemos que dar el beneficio de la duda a las personas y contemplarlas desde
concederles que tienen un conocimiento o una experiencia válida, que funciona. No se están creyendo una historia que es falsa. Algo tiene que funcionar. ¿Vale? Y cuando... Vamos a ponerlo en un fractal un poquito más sencillo de hacer un puente, ¿no? Por ejemplo, la medicina china, ¿no? La medicina La china lleva medicina china. 5.000 Sí, la medicina china lleva 5.000 años tratando pacientes con éxito, porque si no la cultura china se habría extinguido. Entonces, o la Ayurveda, ¿no? Que lleva también otros 5.000 años, no sé, 3.000 años, da igual, miles de años, Sí. tratando a pacientes bajo una mirada concreta, y lo que no podemos es de un plumazo decir, eso no tiene sentido. Simplemente porque yo no entiendo al ser humano como un flujo de energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la medicina china. Este primer fractal creo que lo podemos entender más fácilmente, ¿no? Es decir, cada modelo médico responde una mirada sobre el hombre, y si llevan 5.000 años tratando al humano, yo no puedo tener la arrogancia de creerme que yo sé más que 5.000 años de historia que han mantenido viva una cultura, ¿no? Pues mira, si tuvieses que hacer el puente entre la medicina china y el conocimiento occidental, científico occidental, yo creo que es más complicado que hacer el puente entre los conocimientos chamánicos y el conocimiento occidental. Y te explico. El otro día sacaba una publicación de un médico que creo que ya está jubilado, que decía que el 90% de las enfermedades de las personas está provocada por el estrés. Bien. Y que son lo que llamamos Luego, psicosomáticas, y que lo decimos en claro, tono despectivo, como diciendo te lo estás inventando. sí, hasta que le sueltas el nombre de neuroendocrino inmunología y me falta el psico delante, ¿no? Y entonces dices, esto es lo que te habla de la psicosomática, la psiconeuroendocrino inmunología, es decir, todo tu cuerpo es un conjunto que reacciona ante lo que ocurre y se adapta y genera cambios. Bien, el estrés es un cambio, o sea, es una situación exterior que te obliga a cambiar y el cuerpo cambia y se adapta y entonces aparecen síntomas. Toda esa sintomatología, cuando desaparece el estrés, empieza a revertirse. Y si tú sales del estrés, sanas. Yo creo que eso lo tenemos claro incluso nosotros en Occidente. Y tenemos todas las justificaciones de estudios, todo, clarísimo. ¿Cómo sales del estrés? Con el arte. Exactamente. Mira, pues ahí lo has dicho, con el arte. ¿Qué es el arte? Mi definición es la manera de evocar emociones. Cómo expresar mis emociones a través de medios externos, ya sea mi movimiento, mi canto, materiales que yo tengo a mi alrededor. Es expresar mi emoción. Y cuando expreso mi emoción ya no la tengo retenida. Y si no la tengo retenida en mí, el estrés baja. ¿Bien? Luego, podemos hacer directamente ya un enlace entre el arte terapéutico y los rituales chamánicos. Un ritual chamánico puede ser perfectamente una obra de teatro. Y de hecho se sabe que las obras de teatro clásicas se utilizaban con ese enfoque. Era la manera de hacer sanaciones en la polis, a toda la población, porque le estabas contando una historia que resonaba con ellos y luego le ponías final. Si ese final era feliz, todo el mundo respiraba profundamente y soltaba. Si ese final era trágico, lo que estabas haciendo era grabar a fuego en la mente de las personas el mensaje que tú querías pasarles. ¿Bien? O sea, la Eso primera es publicidad chamanismo. de la historia. Es También. propaganda, más bien. Propaganda. Qué Bien. bueno, qué bueno. Y eso en el fondo es el chamanismo. El chamanismo es cómo acceder a tu subconsciente a través de una obra de teatro simbólica que le habla directamente y con más poder que las propias palabras objetivas. Bien. Es como un Entonces, si psicomagia. quitamos de en medio, claro, exactamente, si quitamos de en medio las plumas y todas esas historias, al final lo que te estás quedando es con un psicodrama. Bien. Un psicodrama y algo más. Y esa es la parte que ya nos enlazaría con el éter, que es esos otros estados de conciencia.
Bien, porque hay momentos en que el psicodrama necesita un estado especial para tener un efecto fuerte. Porque si estás muy bloqueado, estás en tu beta puro, ¿no? En las ondas beta que no te permiten reprogramar tu cerebro, no te permiten cambios internos. Entonces hay que llevarte a otros estados de consciencia que vuelvan a tu cerebro más plástico. Y cuando entras en esos otros estados, de repente tu percepción cambia. Y ya la realidad no es exactamente igual que lo que percibías cuando estabas en tu estado de estrés. Hay otros matices, hay otras cosas, e incluso pues hay estados en los que parece que la realidad cambia totalmente. O cierras los ojos y aparece una realidad nueva. Tienes unas percepciones increíbles. Bien. Y eso es lo que se ha llamado en todas las tradiciones estados místicos. Y es una parte que Sí, la neurología ahora empieza a entender. lo que pasa es que la neurología te dice algo así como, bueno, eso es el resultado de una bioquímica en tu cerebro, eso es el resultado de esta sustancia, de esta otra sustancia, sin comprender que la materia viene después, ¿correcto? Claro, y Sin sin comprender que comprender la materia que, no es la causa, sino la consecuencia. y sobre todo, que no es una sustancia. ¿Cuántas sustancias tienes en tu cerebro? Patadas, muchísimas. Y fíjate que una sustancia que provoca unos cambios tremendos en el cerebro es el LSD y se da en microgramos. Microgramos. Es decir, aunque tenga muchas sustancias, ¿cuáles son las importantes? Y ese es el problema, de nuevo, de reducir las explicaciones a un campo y darlas todas desde dentro de ese campo. Es no. Tú tendrás que ampliar tu campo para añadir otro montón de elementos que cuando sean coherentes te dará una respuesta válida. Porque si no, estarás descartando cosas que pueden ser realmente muy importantes. Ejemplo, ahora están haciendo estudios en neurología con psilocibina, que es el componente psicoactivo de los hongos. ¿Qué ocurre cuando la toman? Pues ocurre que la red neuronal por defecto, que es una estructura, vamos, una estructura, se crea en todo el cerebro. Es como que hay una serie de neuronas cuyo papel es procesar la información que se está produciendo, pero sobre todo la interna, para hacer juicios y mantener como una idea de uno mismo. Sería como tu identidad. Bien, lo que te permitiría identificarte a ti porque piensas de esta manera y reaccionas de esta manera. Bien, pues cuando tomas esa psilocibina en unas determinadas cantidades, de repente esa red empieza a apagarse. Y cuando se apaga esa red, desaparece tu cháchara interna. Y tu percepción se modifica totalmente. ¿Por qué? Porque tu percepción está condicionada por esa cháchara interna. De hecho, aprendemos a percibir. No tenemos una percepción libre. Se nos genera un filtro interno que nos hace percibir las cosas de una determinada manera. Eso incluso se ve en estudios antropológicos en los que hay determinadas tribus que, como por ejemplo los esquimales, que son capaces de distinguir 20 tonos de blanco, 20 tonos de nieve. Y hay otras tribus que no son capaces de distinguir el azul porque no tienen una palabra para ese color. Entonces, nuestra percepción sobre qué se monta, porque la realidad exterior no. Porque si unos ven De la azul y otros cultura. no son capaces de verlo, Sí, yo eso me daba cuenta cuando, fíjate, pues los que hemos nacido en Barcelona, ¿no? Y tenemos ahí tantas iglesias tan bonitas y tan diferente el gótico del románico, pero luego venían amigos míos que igual nunca habían estado expuestos a ese tipo de arte y lo veían igual. Y veían igual una iglesia del siglo XIX que una iglesia del siglo XV, ¿no? Y para mí era como herejía, herejía, confundir el románico con el gótico, es una herejía. Pero claro, ahí te das cuenta que es la cultura la que nos modula la percepción entre otros exacto, factores. exacto. Y luego la cultura y el entrenamiento. Porque si a ti te entrenan para bailar, serás capaz de hacer unos movimientos que otras personas no.
Si te entrenan para meditar, serás capaz de percibir en tu cuerpo determinadas sensaciones que otras personas no las tienen. Y no significa que no las puedas percibir, significa que no has recibido el entrenamiento para percibir eso. Y que Luego, no ¿dónde tienes acaba el el mundo lenguaje, material? no tienes el lenguaje para poder comprender eso que estás experimentando, ¿correcto? Justo. Y es que si no tienes el lenguaje, eso no está en tu mundo. Ujú. No Y existe. probablemente hasta lo vayas a inventar, te vas a inventar un lenguaje que va a estar inventando la rueda de algo que los místicos llevan miles de años Claro. diciendo. Pero para eso tienes que tener una experiencia. Ujú. Es decir, tienes que tener una experiencia que te saque fuera del mundo que ha acotado ese lenguaje. Y eso, por ejemplo, son los psicodélicos. Los psicodélicos te llevan a esa experiencia que tu red por defecto está impidiendo. Tu red por defecto sería tu cárcel mental. Tú no puedes percibir por fuera de esto, que es lo válido. Cuando se apaga, de repente hay un mundo o un universo más allá, que lo percibes. ¿Bien? Y ahí puedes decir, estos son fantasías del cerebro que está alucinando y está funcionando mal. También puedes decir, no, no, estas son las percepciones de un cerebro que no está en un estado patológico, totalmente Exacto. condicionado para percibir las cosas de una determinada manera y es incapaz de percibirlas ni pensarlas de otro modo. Ujú. ¿Bien? Esto es muy interesante, Paco, porque fíjate, yo soy ingeniera, ¿no? Siempre se ríen en esa comparación entre los ingenieros y los físicos, ¿verdad? Porque yo me acuerdo Menos mal cuando que iba a existen estudiar... los ingenieros, ¿eh? Si no, con los físicos no íbamos a ningún sitio. No, pero es muy gracioso. Yo cuando iba a estudiar el máster, iba a estudiar un máster en nanoingeniería y el hombre me hablaba, porque esto y estudiaremos esto, y yo me preguntara, ¿y esto para qué sirve? No, y entonces, pero haremos esto y lo otro y estudiaremos los confines del universo. Y yo como ingeniera es, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo lo aplico? ¿Y esto cómo hago? ¿No? Pero tú has mencionado algo que es muy interesante, porque al final todo este trabajo y toda esta comprensión en lo que revierte es en el que tú puedas sanar tu vida, en el que tú puedas comprender por qué estás como estás y puedas tener recursos para que todo eso sea mejor, ¿no? Para que tu vida cambie, para que tu vida sea más parecida a lo que tú sueñas. Ujú. ¿Cómo es esa propuesta desde la holosofía que tú nos haces? Bien, pues lo primero es entender cómo funciona el sistema mente-cuerpo, por llamarlo de una manera, ¿vale? Porque es un único sistema. Entonces, también gracias a la neurología en los últimos años, gracias a una técnica llamada optogenética, los neurólogos han sido capaces de marcar neurona a neurona las que quieran de una zona, de una región. Y son capaces de activarla o desactivarla con una luz. Dependiendo de la frecuencia de la luz, si es roja, si es azul, pues son capaces de activarlas o desactivarlas. ¿Qué han conseguido con esos estudios? Pues han conseguido saber que las emociones están fundamentalmente guardadas en dos estructuras que se llaman amígdalas, ¿bien? Porque tienen forma de almendra, igual que las de aquí, pero esas están aquí dentro. Y entonces, esas amígdalas reciben toda la información que se procesa en el cerebro. Y hay dos vías de procesamiento de la información. Hay una vía corta en la que la información va al tálamo y del tálamo va a las amígdalas, y hay una vía larga en la que esa información pasa por el neocórtex y entonces hay mucho más contribución de tu experiencia, ¿vale? La ruta corta lo que te dice es que cualquier estímulo que tú puedes percibir automáticamente puede desencadenar unas emociones muy intensas en tu cerebro antes de que puedas procesar racionalmente nada. ¿Bien? Correcto, Y después de eso, esa ruta corta es cuando estás horneando pan o estás haciendo café o hueles el pachuli de tu abuela y pasa directamente al recuerdo, a la memoria y a la sensación y que no puedes parar porque la tienes totalmente anclada, sin que proceses, ay, esto es el olor, no, directamente tienes la sensación de tu abuela
espachurrándote y tú metido oliendo ese perfume de la abuela, ¿no? Esa es la ruta corta. Exacto, exacto. Bien, pero esa ruta corta también es la de los traumas. Y entonces, cuando hay estímulos a tu alrededor que como activen la ruta corta, te has metido en un estado emocional que, si es estresante, además hay cambios en el riego sanguíneo en el cerebro y empieza a reducirse el riego en los lóbulos frontales hasta en un 80%, con lo que las funciones ejecutivas se anulan. Ya no piensas y ya no Exacto. puedes hacer. Bien. Entonces, esa ruta ya nos está diciendo que, como se active, da igual que la gente te diga contrólate, no eres tú, estás en automático. Bien, tú, entre comillas, te asocias a el procesamiento de los lóbulos frontales, a esa capacidad de decidir, analizar, tener un raciocinio. Eso está apagado en ese momento. En ese momento eres un ser instintivo. Y lo único que te calmaría sería que activen emociones de placer, confianza, calma, amor. ¿Bien? Es decir, lo que hacemos con los bebés, que se ponen a llorar y no nos ponemos con ellos a debatir. Los cogemos, los abrazamos, ¿bien? Y les intentamos transmitir todo el cariño y la tranquilidad posible. Pues eso mismo sigue pasando con los adultos. Y por eso nos resulta muy difícil cambiar, porque tenemos muchos aprendizajes de ese estilo. Entonces, ¿cómo los cambiamos? Pues tenemos que generar rutas cortas, placenteras, que si ya las tienes, ese olor de la abuela, pues es la ruta que te puede ayudar a reducir o debilitar las activaciones de estrés. ¿Bien? Porque en la amígdala el placer es antagonista del estrés o del miedo. Si tú estás activando uno, el otro se va debilitando. O sea que si pensamos mucho en negativo, activando el miedo, pues las sensaciones de placer cada vez son más difíciles de conseguir. ¿Vale? Y ese es el punto fundamental, creo yo, para poder resolver los problemas. Porque la ruta larga es la ruta que tú puedes hacerte consciente de qué estás haciendo, de qué está pasando, de cómo vas cambiando, de cómo te estás alterando. Y ahí puedes aplicar 1000 técnicas. ¿Bien? Todas las técnicas de meditación se basan en la atención. Y para tener atención necesitas los lóbulos frontales funcionando. O sea que como entres en una respuesta rápida, olvídate de meditaciones ni nada de nada. No hay atención. ¿Bien? O tienes los otros sistemas o estás perdido. Una vez entiendes cómo funciona el cerebro de esa manera, entonces ya dices, vale, la mayor parte de las cosas de mi vida, de mis problemas, los puedo resolver prestando atención y si apoyo con sensaciones positivas, mucho mejor. Una meditación de compasión conmigo mismo. ¿Bien? Pero eso sí, tengo que encontrar cada uno de los estímulos que activa las emociones, porque si la emoción no se activa, el cerebro no vuelve plástica esa zona. ¿Bien? Es decir, la activación neuronal es lo que permite que se reconfiguren las conexiones neuronales. Si no se activa, esa zona no se entera de nada. Entonces, para hacer los cambios internos es un proceso de activación neuronal y luego reprogramación. Si la activación emocional no es muy intensa, puedes hacer la reprogramación a través de la atención. Y tienes ahí 1000 técnicas y también apoyo por parte del cuerpo, respiraciones, masajes, todo lo que quieras. Pero si la respuesta es la corta, entonces solo vale las activaciones emocionales positivas, que también físicas también pueden ser, es decir, caricias, masajes suaves, sensaciones placenteras en el cuerpo, todo eso también puede ayudar en la transformación. O sea, lo que Bien, está claro es entonces, que para todas aquellas personas que nos escuchan y que han escuchado tantas veces que hay que meditar, que esa es la clave para conseguir la paz, que el mindfulness, que todo esto, pero se encuentran que no pueden, que no saben, que se les disparan los miedos en modo automático, que cada vez que escuchan este sonido entran en pánico. Creo que es muy bueno que entiendan y que sepan que se puede salir de ahí,
que Ujú. simplemente necesitamos un entrenamiento, ¿no? Igual que hemos necesitado entrenamiento para tantas otras cosas en nuestra vida, para aprender a caminar, para aprender a usar los Exacto. cubiertos, para todo hemos necesitado entrenarnos, es abrir la puerta a la esperanza de que si hay cosas que no te han funcionado y estás escuchando y dices, ya, pero yo ya lo intento, pero no puedo, quizás es que nos faltaban estas otras herramientas que hagan el bypass o que trabajen sobre todo ese modo automático de funcionamiento que tenemos en el cuerpo. Otra parte importante es, vale, ya sabes cómo se libera, pero ahora tienes que saber qué tienes que liberar. Y ahí el problema es que tenemos tanto condicionamiento mental de cómo deben ser las cosas que no somos capaces de deshacer toda esa programación emocional interna. Y eso tiene que ver con el paradigma. Bien. Ejemplo. Es que si me quito el miedo, entonces me voy a poner en peligro porque voy a hacer bla, 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 bla. Vamos a ver. El miedo es incompatible con la objetividad. Es absurda la argumentación. Es que si el niño no tiene miedo va a meter los dedos en el enchufe. No. Si el niño está calmado, bien, no va a tener unas ganas impulsivas de meter los dedos en el enchufe. Eso es cuando está en estrés. Si no, vas a tener tiempo de explicarle, lo va a entender, no va a tener ningún problema. El ejemplo con mi hija. Nosotros llenamos la casa de cacharritos de esos para que no pueda meter los dedos y nada, al final los he tenido que quitar todos porque nunca jamás se ha acercado a los enchufes para hacer eso. Bien. Entonces, tenemos una serie de creencias y condicionamientos en los que las emociones juegan un papel importante. ¿Cómo es la educación para que una persona se convierta en un buen ciudadano? A través de la vergüenza, la culpa y me falta la tercera. Bueno, hay otra más, ¿no? El miedo. El miedo. Pues con esas tres ya condicionas todas las respuestas de comportamiento, pero también de pensamiento. Evalúan la realidad desde ese punto y creen que esas emociones son necesarias para sentirse seguros y aceptados. Entonces, si tú quieres hacer una transformación que te lleva hacia la felicidad y el sistema social en el que estamos viviendo como que no te ayuda mucho, lo mismo hay que cambiar muchas cosas de ese sistema. Pero cuando intentas cambiarlas, ¿qué sientes? Pues es como que te sientes mal por estar yendo en contra de tu propia estructura, ¿no? De alguna manera. Tenemos una experiencia muy clara en estos últimos 3 años, ¿no? Sí, sí. De qué se siente cuando vas en contra de lo que se espera de ti. Ujú. Y es un proceso duro, porque se Sí, activan toda la emocionalidad más profunda. y porque además muchas veces en tu propio entorno, pues te sientes excluido, sientes que no estás cumpliendo esa expectativa que el otro tiene de ti, sientes que no te van a querer y porque en realidad te quieren por lo que haces, no por lo que eres, si dejas de hacer eso, si dejas de ser perfecto, si dejas de ser honorable, si dejas de ser, pues E es muy incluso duro. más. Fíjate que en este caso de nuevo volvemos al tema de lo interdisciplinar. Es que en este caso, en estos últimos 3 años, es que podías estar poniendo en peligro la vida de otra persona por tus creencias. Y Claro, ese era el gran esa es una argumento. manipulación Sí, emocional sí, llevada al claro, extremo, ¿no? pero es el gran argumento. Bien, todo lo demás son creencias. Y en ese punto puede ser que digas, bueno, pero déjame a mí que yo hago lo que yo quiero porque yo soy independiente y tú verás. No, no, pero es que pones en peligro a los demás. O sea, estoy poniendo el ejemplo para que nos demos cuenta de cómo está de imbricado todo. Todas nuestras creencias se basan en un montón de explicaciones sobre cómo funciona el mundo. Si de repente las infecciones no existieran, ese argumento desaparece. Bien, y entonces estamos hablando de otra cosa. Y nos resulta más fácil el cambio. Correcto. Porque al final todo se basa, sí, es verdad, todo se basa en lo interdisciplinar, ¿no? Todo se basa en el conocimiento que además tú no tienes porque no puedes saber de todo, pero que te dicen que es una verdad.
y tú tienes que Claro, aceptar esa verdad porque en el fondo pues eres un ignorante y hay unos expertos que sí que saben y que te dicen cuál es la verdad, ¿no? exacto. Unos expertos que te Macabro. dicen que el CO2 es peligroso. Y luego hay otros que te dicen, no, no, yo voy a subir el CO2 porque quiero tener una mejor cosecha de tomates este invierno. Y, Exacto. dice- y te quedas así, ¿no? Como, El ¿y agua cuál es es el escasa, experto? solo 2/3 del planeta son agua, pero es escasa. Y Sí, tantas y hay otras más cosas. todavía debajo de tierra, Ya sé. más que todos los océanos. Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, aquí, Paco, lo bueno es que no solo podemos conversar tú y yo con quienes nos estén escuchando sobre estos temas y abrir una puerta a una curiosidad, abrir una puerta a una posibilidad, sino que además vas a estar explicando todo eso que has aprendido. ¿Qué vas a contar en tu curso de filosofía? ¿Para quién es ese curso? ¿Qué van a aprender? Porque a mí me parece tremendamente fascinante todo lo que estás contando. Entonces, cuéntanos un poquito sobre este curso que vas a empezar y eso, de qué consta y para quién es. A ver, pues la idea del curso es que sea una iniciación a la sabiduría universal. Bien, me explico. Esta palabra iniciación tiene muchos niveles de lectura, entonces, Claro, claro, claro. Y por eso me explico, pero por eso la uso también. Fíjate que ahora hemos hablado del problema fundamental que teníamos en la discusión en los últimos años de es que pones en peligro a los demás. Vale. Para salir de ahí tenías que hacer un trabajo interno muy fuerte, de quitarte ese miedo, aunque tú estabas convencido de algo, tú estabas adoctrinado a creer eso también. Por lo tanto, ese miedo todavía seguía en ti. Ese es el proceso de iniciación. Iniciación es un proceso en el que te deshaces de tus creencias anteriores, de cómo creías que eras tú, y permites que aparezca una nueva identidad, un nuevo yo. ¿Vale? Y ese es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso que cuesta mucho porque toda la educación que hemos recibido en el fondo ha sido un adoctrinamiento. Y en nuestra cultura occidental encima con esa losa de no puedes estar equivocado. Estar equivocado es lo peor que hay. Entonces, ¿cómo vas a hacer un cambio y buscar un paradigma nuevo? Que el paradigma nuevo significa ver la realidad de una manera totalmente diferente. No con 4 ajustes, totalmente diferente. ¿Bien? Como por ejemplo aceptar, hay gente que no come. ¿Tú eres capaz de aceptar eso? Es decir, aquí entra. Dice, vale, hay gente que no come. Bien, puedo hablar con uno, tal, me cuenta. Pero aquí, ¿de verdad me lo creo o mi mente está cuestionando todo el rato diciendo, bueno, lo cuenta, pero seguro que hace algo? ¿Sería yo seguro capaz de que, hacerlo? seguro que está mintiendo, seguro que cuando nadie ve, seguro que eso no es posible. Bien. Entonces, ese proceso o ese cambio que queremos de poder ver la realidad de otra manera, mucho más armónica y poder disfrutarla, antes hemos de ser capaces de poder integrar, que todas esas nuevas ideas puedan entrar en nosotros y poder movernos desde esa nueva realidad. Y eso es un trabajo que de toda la vida en las tradiciones místicas es el trabajo de iniciación, el trabajo de abandonar lo antiguo para que surja algo nuevo, diferente. Entonces, el curso se basa en esto, en cuestionar el paradigma en el que vivimos para crear un paradigma personal, que es lo fundamental. ¿Bien? Y ahí tenías la pregunta clave, ¿para qué? El para qué lo tienes que decir tú. No te lo tiene que decir el otro, lo tienes que decidir tú. ¿Para qué quiero que las cosas funcionen de una manera u otra? ¿Bien? Porque si en mi realidad funcionan, eso es lo que te va a hacer feliz a ti y es lo que estás buscando. No necesitas que le funcione a los demás, solo a ti. ¿Mm? Por tanto, en el curso lo primero que vamos a plantear es, bien, vivimos en un paradigma. Estamos interpretando la realidad a través de lo que nosotros creemos que debe ser.
sea, una fantasía. Y ya lo que comentábamos antes de la percepción y todas esas cosas. Vale, eso lo pones así y dices, vale, sí, me lo puedo creer. Bien, pero para poder vivir eso tienes que hacer un cambio interno. El cambio interno lo tienes que ir haciendo poco a poco. Entonces tienes que ofrecer una información que te permita ver las cosas de otra manera. Y luego una toma de conciencia de cuántas partes hay en mí que están rechazando eso. Que se han puesto como las fieras porque dicen, no, hombre, no, como te creas eso, esto es la catástrofe. Y empezar a hacer poco a poco ese cambio interno. Luego, es un curso en el que, por un lado, vamos a ir ofreciendo información nueva, que no significa que demos verdades, sino información que te ayuda a cuestionar lo que conoces, para que tú elabores la tuya. Porque hay tanta información en el mundo que, vamos, salvo las inteligencias artificiales estas en algún momento, las personas es que no nos da la vida para leer tanto. ¿Bien? Entonces, tienes que encontrar tu verdad, aquello que a ti te sirva. Eso sí, con un poco de coherencia. Porque si te crees cualquier cosa, luego va a chocar con otra que también te crees y no va a casar muy bien. Pero el primer paso es empezar a cuestionar, hacer consciente qué resistencias hay y soltar todo eso para permitir la incorporación de esa nueva información. Entonces, el curso va a ser como un proceso iterativo. Vamos a plantear toda esta información, vamos a dar datos y plantamos la semilla. Bien, eso serían como el primer capítulo. En el segundo capítulo empezamos a ver por qué me ha costado tanto o me está costando integrar eso que hemos visto en el primero. Porque claro, ha sido un bombardeo de todos los frentes que no puedo aceptarlo porque me siento en el vacío. Es que no hay suelo bajo mis pies si hago eso. Y entonces volvemos a la neurología y nos damos cuenta de por qué nos cuesta cambiar de ideas, a qué emociones está asociada esa respuesta de estrés, cómo se bloquea el funcionamiento del cerebro y poco a poco, viendo eso más los sistemas complejos, que es la clave de todo, pues vamos entendiendo cómo funciona la realidad física, cómo el éter es esa sustancia que supera el problema que tenían los griegos de monismo o pluralismo, es que una misma sustancia se puede comportar de maneras diferentes siempre que tenga una dinámica compleja. Y ese es el problema también que resolvemos desde la neurología. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho intenta ver la globalidad, entender lo complejo, y el hemisferio izquierdo está especializado en linealizar. El lenguaje es una palabra detrás de otra, es una cadena lineal. ¿Bien? Cuando hemos privilegiado el hemisferio izquierdo, hemos privilegiado la linealización de la realidad. Y entonces exigimos poder probar las cosas. Y eso solo lo puedes hacer desde la linealidad. Pero es que la linealidad ya en sí contiene a lo complejo, porque para poder generar una deducción, tú tienes que partir de un axioma. Y un axioma es una verdad no demostrada porque es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque tu hemisferio derecho, al procesar la información, te ha dicho, es que esto es así. O sea, Eso que estamos sería como, atrapados. sí, eso sería un poquito como cuando yo digo que si un chiste te lo tienen que explicar no tiene gracia. La gracia del chiste es que lo entiendes. Lo entiendes desde una mirada que no es racional, no es lineal, no es otro proceso mental que tiene mucho más que ver con la totalidad, ¿no? Como ese Eso chiste, es. mis hijos cuentan uno que a mí me da muchísima risa, que es muy tonto, y es la Asociación de Gallinas Deprimidas Necesitamos Apoyo. Y a mí me da muchísima risa ese chiste, que es muy tonto, pero a mí me gustan mucho las gallinas, siempre me lo repiten, necesitamos apoyo. Y entonces dices, bueno, si te lo tengo que explicar, el juego de palabras, la Y o la Y o lo que sea, ya no tiene gracia, ya pierde la gracia, ¿no? O sea, hay toda Claro. una manera de conocer que no es a partir de esa linealidad sino que es una mente transracional, que digo yo, ¿no? Y esa gracia que pierde es esto, es el sentir, el sentido.
Ujú. Cuando decimos que algo tiene sentido o no tiene sentido es porque lo Debe sentimos, sentir. literalmente está en nuestro cuerpo. ¿Bien? Ya. Y es el cuerpo el que nos muestra ese conocimiento complejo, Mm. el que sabe si las cosas encajan o no. Bueno, lo que ¿Bien? está claro, Paco, es que hemos sido, hemos crecido en una sociedad, la mayoría de nosotros, una sociedad occidental en la que sin darnos cuenta hemos dejado de ser nosotros por adaptarnos a una sociedad que desgraciadamente ha demostrado estar bastante enferma. Está claro que podemos deshacer todas esas creencias que tenemos, está claro que hay mucha gente que está queriendo deshacer esas creencias y lo que tú nos propones es una iniciación entendida como ese dejar de ser lo que creo que soy para poder llegar a ser todo lo que puedo llegar a ser. Sí, de alguna manera deshacernos de todas esas creencias y permitirnos ser un yo mucho más grande, un yo mucho más feliz, un yo mucho más pleno y sobre todo pues más ilimitado, ¿no? Porque ciertamente el Ujú. humano tiene muchísimas capacidades que no nos planteamos, ¿no? Cuando mis hijos están practicando la visión extraocular y están jugando y montando en bicicleta y jugando a baloncesto con un antifaz en los ojos, y hay gente que te dice, es que me gustaría creer que eso es posible. Bueno, pues si tú eres de los que te gustaría creer algo diferente a lo que estás creyendo, tienes una buena noticia y es que Paco va a estar haciendo este curso para poderte acompañar a que seas todo lo que puedes llegar a ser, aunque todavía ni siquiera sepas qué es eso que quieres llegar a ser, que hay maneras de construir, ahora que estaba tan de moda, ¿verdad? En la gastronomía, la deconstrucción y todo Ujú. eso. Sí, Pues sí. esto es una deconstrucción de una personalidad que muchas veces es bastante limitante y de todo un sistema de creencias que viene de un adoctrinamiento, pues qué es lo que hemos tenido y no pasa nada. Eso es lo que hemos sido, pero podemos ser mucho más. Y para mí ese es un poquito como el mensaje que me gustaría dejar en esta entrevista de hoy. Podemos ser mucho más de lo que estamos siendo y para eso simplemente tenemos la posibilidad de deshacer esas creencias limitantes y abrirnos a un mundo infinito de posibilidades, como cuenta la física cuántica, ¿no? Desde ese lenguaje, se abre una posibilidad muchísimo más grande para comprender hasta dónde hemos estado limitados y para poder romper esos límites y echar a volar con esa grandiosidad que nos caracteriza a los humanos. ¿Hay alguna cosita más que nos quieras contar, Paco? Pues mira, casi para poner ya el broche a lo que has dicho, que es Bien. acertadísimo. En las tradiciones espirituales, en muchas de ellas, tienes frases del estilo, la nuestra es la cristiana, ¿no? Eh, que ha sido creado a imagen y semejanza de un Dios, ¿bien? E incluso que puedes hacer milagros, que el milagro, San Agustín decía que no va en contra de la naturaleza, sino en contra de lo que nosotros conocemos de la naturaleza. Bien. El asunto es, cuando juntas la física de los sistemas complejos, le añades el éter, le añades la consciencia y te das cuenta de que el efecto mariposa es que poniendo un pequeño efecto en un punto, el sistema te lo realimenta, le da la energía a ese cambio para amplificarlo, tienes la explicación de los milagros. Un milagro se produce simplemente poniendo una intención en un punto que sea coherente para que el propio universo realimente con su energía el cambio que tú quieres. Y al final acaba ocurriendo. Así que realmente este cambio que estamos intuyendo que queremos hacer es volver a reconectar con nuestra naturaleza final, que es esa capacidad de interactuar con el universo, con el todo, y poner nuestras intenciones para que sucedan cosas milagrosas. O sea que si no fuera porque un curso de milagros ya tiene una temática y tiene otro contenido diferente, casi que este sería el curso para que tú aprendas a convertir tu vida en un milagro contigo. Podría ser.
Buenísimo, Paco. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber puesto todo tu conocimiento al servicio de la humanidad, porque realmente nos hace mucha falta tener personas que sean capaces de acompañarnos para que nuestra vida sea tan maravillosa como puede llegar a ser, para que cada uno de nosotros podamos expresar esa grandiosidad de lo que significa ser humano. Deseo que esta reflexión te haya aportado luz, que haya sido útil, que recuerdes que el ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, te puedes suscribir a nuestro canal y así no te vas a perder a ninguno de nuestros invitados, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, de lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo Conciencia. Gracias, Paco. Gracias.